¿Sienten que han aprendido algo de todo de tanta palabra, de tanta revelación? ¿Alguno que me grite desde su lugar qué aprendió hoy? Amén, aprendiste. ¿Y eso qué significa? Que así sea. ¿Algo que les haya quedado de todo lo que han recibido hoy? ¿Alguno que se anime? ¿Cómo? Uy, no entiendo nada. Estar de acuerdo. ¿Cómo? Estar. A eso te quedó. ¿Saben por qué? Tu propósito. Fenómeno. Llamado y arrepentimiento. Contemplar. Ok. Inquirir. Esa palabra no la vas a escuchar sino de un pastor reinavallerista como el pastor Josías. ¿Sí? ¿Allá arriba? ¿Qué? El último, el del fondo. ¿Fortalecer el qué? Los cimientos. Elegidos porque Él quiso. Muchas cosas aprendieron hoy, ¿no? Qué importante es poder guardar en nuestro corazón cada cosa que el Espíritu Santo nos permite recibir. Que es uno de los grandes desafíos. ¿Saben? Lo que nos suele pasar es que tenemos como mucha emoción muchas veces cuando recibimos algo en la presencia de Dios, pero lo que más nos cuesta es atesorarlo. Pero decirle a la persona que tenés al lado, yo voy a guardar todo lo que aprendí. En el nombre de Jesús. Ok, ¿puedo tener su atención 40 minutos? ¿Sí? No les voy a robar más, pero hoy sentí para este momento, hablando de cómo Dios nos elige y cómo Dios nos forma. ¿Cuántos saben que la persona del Espíritu Santo es una pieza central en nuestra formación? ¿Saben eso? Cuando Jesús fue a la diestra del Padre, Él dijo que nos enviaría otro consolador, otro paracletos, otro que estaría con nosotros acompañándonos, guiándonos, dirigiendo nuestra vida, revelándonos la verdad, dándonos luz y claridad. Yo quisiera en realidad que podamos meditar un poco acerca de la persona del Espíritu Santo, pero teniendo en cuenta en realidad, porque el pastor Josías hablaba acerca de ir y predicar, ¿no? Que lo primero es estar, pero después de estar y contemplar e inquirir, nosotros recibimos todo lo que necesitamos para dar, ¿no? Yo hoy quisiera hablarte acerca del Espíritu Santo y el evangelismo, porque creo que una cuestión central con la que vas a salir cargado de estos días intensos va a ser poder dar a otros aquello que Dios te está dando. ¿Cuántos lo creen? Sí, porque imagínate, si te quedás vos con todo lo que recibiste, eso en misiones se le dice ser angurriento, ¿no? Es como, no te podés quedar, no seas egoísta, ¿no? Con todo lo que Dios te está dando, con todo lo que Dios te está derramando. Por eso quisiera que podamos aprender un poco más acerca del Espíritu Santo. Por eso, ¿les parece si me acompañan a Hechos capítulo 2? Creo que esto lo deben conocer todos, ¿no? Pero Hechos capítulo 2 es el origen de la iglesia, es el inicio de la iglesia y tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Yo veo como dos consecuencias directas de lo que sucede en Hechos 2. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de irse a la diestra del Padre, había estado 40 días después de resucitar enseñándoles más acerca del reino de Dios? Y Él les dijo, no vayan a hacer todo esto del reino, todo lo que les enseñé, todo lo que impartí, hasta recibir la promesa del Padre. Y ellos obedecieron, se quedaron en Jerusalén, estuvieron en el aposento alto 10 días, entonces sucedió Hechos 2, que es Pentecostés. Quiero leerles solo algunos versículos y después pararme desde acá para enseñar. Pero dice versículo 1 de Hechos 2, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar y de repente vino del cielo como un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Sobre quiénes se posaron?
sobre cada uno de ellos. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que desconcertados y perplejos, judíos y personas que se habían acercado al judaísmo de un montón de países comenzaron a escucharlos hablar en la lengua de su tierra de origen. Entonces estaban como tipo, esta gente no tiene cultura, no vive en nuestro país y habla nuestro lenguaje. ¿Qué es esto? O sea, y algunos pensaban que estaban borrachos. Fue como literal un shock espiritual. Esta gente tuvo una experiencia. Decí conmigo, experiencia. Lo que vos estás viviendo en estos días son experiencias con el Espíritu Santo. Son experiencias. ¿Las experiencias son malas, Pastor David? No. Las experiencias son buenas, pero solo son la primer consecuencia de que el Espíritu Santo nos visite. Decí conmigo, la primer consecuencia. No son toda la consecuencia. Y ahora quiero ir hacia eso, porque yo tengo esa sensación de que a veces confundimos la obra del Espíritu Santo, ¿saben? Las experiencias son hermosas, las experiencias impactan nuestra vida, pero no pueden quedar solamente en experiencias de nosotros con el Espíritu Santo y estar acá y lo que vivimos, y fue impresionante y lo que pasó y el don y esto y lo otro, y pareciera que muchas veces la iglesia, pecamos de como encerrar la obra del Espíritu Santo a lo que experimentamos juntos. Y ese solo es el inicio. Eso solo es el comienzo. Escúchame, si Dios está haciendo algo en vos, hizo algo en vos, en esta jornada, es solo el comienzo de lo que Dios quiere hacer. El final en el que Dios está pensando es algo mucho más grande. Y esa es la segunda consecuencia, porque si vos seguís leyendo Hechos, capítulo 2, te vas a dar cuenta que ante la situación que Pedro y los apóstoles observaban ahí de gente que no entendía lo que ellos estaban experimentando, porque era algo difícil aún de poner en palabras, pero Pedro siente el impulso del Espíritu Santo, se pone en pie y comienza a predicar. Y ahí uno ve en realidad todo lo que Jesús había invertido en paciencia en Pedro, cómo valió la pena, ¿no? Porque Pedro siempre tuvo ese talante de líder, esa cualidad de líder, pero pareciera que, claro, todavía los patitos en él no estaban bien en fila y Dios tenía que tratar, ¿no?, en su vida. Pero cuando llegó Pentecostés, o sea, cuando la iglesia tuvo su puntapié inicial y el Espíritu Santo descendió, el primero que se paró fue Pedro. Y Pedro comenzó a predicar y comenzó a tratar de explicar qué es lo que estaban viviendo. No se los voy a leer todo, pero el discurso final de Pedro termina siendo un llamado al arrepentimiento. Ustedes lo pueden leer en el versículo 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y literalmente en el versículo 41 dice que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dijimos hoy? La primer consecuencia fue una experiencia, ¿no? La primera consecuencia fue una experiencia, pero no se quedó la obra del Espíritu Santo en una experiencia, sino que esa experiencia se transformó en un catalizador para que otros conozcan de Jesús. Escucha esto. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, vos vas a sentir más que algo emocional. Yo con esto no quiero negar que las emociones no estén implicadas en la obra del Espíritu Santo. O aún, yo les digo, yo he tenido experiencias físicas con el Espíritu Santo. Y son buenas, sí, están espectaculares. Pero quisiera que en esta noche veamos como un poco más allá. O sea, la consecuencia final de lo que pasó
Fueron 3.000 personas rendidas a Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo. O sea que si vos me decís que estás experimentando en esta jornada al Espíritu de Dios, lo que va a terminar de probar que lo que decís es verdad, es que otras personas van a llegar a Jesús por tu causa. Esa es la consecuencia final de la obra del Espíritu Santo. Sí, está en mí para guiarme a toda verdad, está en mí para capacitarme, está en mí para entrenarme, está en mí para mostrarme. Sí, fenómeno, pero en realidad lo que Dios está queriendo es que yo me vuelva un puente para conectar a Dios con otros, conectar a Dios con otras personas, conectar a otras personas con Dios. Y eso, chicos, solo es posible por el Espíritu Santo. Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. La otra vez, me estoy acordando de algo y me da gracia, pero la otra vez tuvimos una reunión de milagros, ¿no? Y entonces empezamos a tomar testimonios ahí en el momento de lo que Dios estaba haciendo, decenas de testimonios de sanidad física, etc. Entonces, una de las personas que agarra, que quiere contar, porque Dios la había sanado, claro, públicamente me empieza a agradecer a mí, era la primera vez que pisaba la iglesia. No, porque el pastor me sanó, empieza a decir, ¿viste? Ahí en público. La gente muchas veces lo que ve o cree que hace algo es al ser humano, al hombre. Pero nosotros no somos absolutamente nada. O sea, nosotros no somos nadie. Si no es por el Espíritu Santo, chicos, nosotros no le vamos a cambiar la vida a nadie. No podemos hacerlo, no tenemos la capacidad. Creo que no somos buenos para eso. Dios nos creó capaces de tener una vida que funciona bien, rendida a su voluntad, como aprendíamos hoy, ¿no? Pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que nos capacita. Y quizás vos ves esto, estás escuchando esto y ves y decís, che, pero ese era porque era Pedro y caminó con Jesús. Pero vos también estás caminando con Jesús. Vos tenés al acceso lo mismo que Pedro tuvo al acceso. Es así, el Espíritu Santo es el mismo. No cambió, no varía. Pasaron 2000 años y la obra del Espíritu Santo sigue siendo la misma. Y es nuestra responsabilidad. Miren, aún mientras más, desde más chicos pueda hacer, aún mejor. Es nuestra responsabilidad tomar en serio lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Yo quisiera mostrarte 3 cosas que el Espíritu Santo provoca, bien sencillas, que quisiera que hoy las atesores. Y quizás en cada uno de ustedes quizás traten cosas distintas porque se van a ver desafiados. Pero yo puedo ver en esta historia aún de Pentecostés y en muchas otras, ¿qué es lo que el Espíritu Santo provoca que nos permite a nosotros conducir a otras personas a Cristo Jesús? Porque realmente tenemos un tesoro. Habernos encontrado con Jesús realmente para nosotros es habernos encontrado con el antídoto que cura todas las enfermedades, habernos encontrado con lo más valioso que tenemos. Y el tema es cómo damos a conocer esto. ¿Cómo lo das a conocer en tu escuela? ¿Cómo lo das a conocer en el barrio, en los lugares donde te moves, con la gente que conoces? Porque quizás siempre ha sido una traba, un límite, ¿no? Muchas cosas que aún hay en vos mismo, pero yo quisiera mostrarte de manera sencilla algunas cosas que el Espíritu Santo provoca cuando viene a tu vida. Por eso es importante esta primera consecuencia, por supuesto, experimentarlo. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? ¿Qué es lo que vamos a vivir hoy? Y en todos estos días. Pero lo primero que yo veo acá, y lo veo en Pedro con mucha claridad, es cómo el Espíritu Santo pone palabras en la boca de un hijo de Dios. Lo que te voy a decir es quizás muy sencillo, pero muchos de nosotros somos testigos de esto y lo hemos experimentado por años. No sabemos qué decir y el Espíritu Santo pone algo en nosotros que destraba un momento, que hace que otra persona sienta convicción de pecado, que conduce a una situación que parece que no tiene solución a que tenga solución. Lucas capítulo 12, versículos 11 y 12, tiene palabras de Jesús que hablan acerca de esto. Dice, cuando los lleven, se lo dijo a sus discípulos, cuando los lleven a comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir. Porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y Juan 16, versículo 13 dice que cuando venga el Espíritu de la verdad,
Él los guiará a toda la verdad, no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, les anunciará las cosas por venir. Fíjense que con el Espíritu Santo nosotros tenemos acceso a revelación a la que nadie más tiene acceso. Y de pronto podemos saber cosas por el Espíritu que no las podríamos saber de manera natural. Miren, hoy cuando volví un rato ahí donde estamos parando a descansar, entro a mis redes sociales y me habían mandado un mensaje privado. Claro, hace unos meses había estado ministrando en Buenos Aires y era una chica que me escribe que el día que yo estuve, una de las veces que estuve ministrando ahí, en una iglesia, era la primera vez que volvía después de años de estar alejada de Jesús. Y en el mensaje me decía que yo había orado por ella y que todo lo que le había dicho era lo que estaba viviendo en ese tiempo. Y me pedí un consejo porque estaba atravesando una situación de pecado, podemos decir, que tenía que resolver, pero desde ese momento en el que sintió que el Espíritu Santo le había hablado con tanta claridad y le mostró cuánto Dios la conocía, nunca más se alejó. Hacía meses que venía perseverando en el Señor. Digo, yo leo mensajes como este y me pongo a pensar, ni sé quién es esta persona, sería. Ahora ni siquiera podría acordarme el nombre para repetírtelo, porque la verdad es esa, sería, pero el Espíritu Santo, aunque nosotros no sepamos, lo sabe. Sabe tu nombre, sabe quién sos, sabe qué está pasando, sabe qué estás atravesando. Entonces, yo quiero serte práctico con esto. Si vos sos lleno del Espíritu Santo, algo que te va a comenzar a pasar es que va a ser fácil hablarles de Jesús a la gente que conoces en los entornos donde te mueves. Y vos me vas a decir, no, pero realmente a mí me cuesta, es como que no tengo palabras. Yo te diría, lleva tu vida a estar más sumergida en las experiencias que podemos tener con el Espíritu Santo, que están a tu disposición. Esta casa, esta no es una casa cerrada a la obra del Espíritu, esta es una casa abierta a la obra del Espíritu. Por eso no se trata de nosotros que vinimos acá, solo estamos sumando un granito de arena a lo que ya viven. Tenés al acceso a algo de lo que debes hacer uso. Vos podés tener la posibilidad de acceder al Espíritu Santo, pero si vos conscientemente no lo buscás y no lo haces, o sea, el Espíritu Santo es un caballero en ese sentido, no va a agarrar y te va a decir, te va a forzar a... No, Él también está contando con nuestra voluntad. Pero quiero darte esta certeza, si vos sos de los que no saben qué decir, no saben cómo hablar, no saben... Sabé que muchos de nosotros pasamos por ese mismo camino. Y lo único que hicimos es decir, Espíritu Santo, si vos hiciste algo en mí, vos también podés hacer algo en esta gente. El Espíritu Santo, chicos, conoce a todos. O sea, los conoce a ustedes en sus debilidades, pero también conoce a los amigos que tienen, a los compañeros, a la gente con la que se cruzan. Y te puedo asegurar que está más que interesado el Espíritu de Dios de usar nuestras bocas para poder hablar a gente que está en necesidades aún más grandes que las nuestras. Algo que te vas a dar cuenta sirviendo a Dios y trabajando con otras personas en el transcurrir de los años es que tus problemas, por lo general, no son más grandes que los problemas de la gente que Dios te pone para ayudar. Y a veces uno como que se hace un mundo del problema que tiene. Bueno, aún en eso es tan sano poder darnos a otras personas, porque nos hace ver cómo nuestros problemas en realidad son diminutos en comparación a los problemas que otras personas están atravesando. ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Qué quiere poner el Espíritu Santo? Palabra en nuestra boca. Palabra en nuestra boca. Jesús les dijo, van a ser expuestos a un montón de situaciones, los van a llevar a comparecer ante gobernantes, ante autoridades religiosas, ante cualquier lugar. Yo te voy a decir, Jesús solo les dio un par de ejemplos porque ellos iban a pasar una persecución bien impresionante, ¿no? Se iban a ver expuestos a situaciones de presión, pero quizás muchas veces la presión para nosotros es el rechazo en nuestro entorno. ¿Qué van a pensar los pibes del colegio de mí? O sea, si les digo algo, No, escúchame, vos preocupate por dejar bien parado a Jesús y Jesús te va a hacer quedar bien parado a vos. Te lo puedo asegurar. ¿En serio, Pastor David? Sí, es que es así, o sea, es infalible. Si nosotros nos la jugamos por Dios, Dios se juega por nosotros. Y el rechazo de la gente es nada, sería para un hijo de Dios, debería ser nada.
Pero bueno, confío que las experiencias con Dios están trabajando eso. Mira, te quiero mostrar lo segundo que es claro también en Pedro. Osadía, valentía. Si algo hace tener una experiencia con el Espíritu Santo es que incrementa en nosotros la osadía o la valentía para hacer cosas que de otra manera no nos animaríamos a hacer. No habría forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque quizás nos vemos como intimidados ante determinadas situaciones. Intimidados ante determinadas situaciones. Nosotros todos los meses en nuestra iglesia local y bueno, en cada sede que tenemos, hacemos evangelismo sobrenatural. Tenemos literalmente una fecha donde evangelizamos y para ese día, esto es una fecha como centralizada, pero después cada red, cada área muchas veces hace evangelismos por barrios y lugares, van trabajando de manera descentralizada. Pero para esta fecha de evangelismo sobrenatural lo que hacemos es ponernos de acuerdo, ayunamos, oramos, buscamos que Dios nos dé una palabra. Y tendría tantos testimonios para contarles, pero solo quiero contarles uno que me estoy acordando ahora. De un líder ahí de la iglesia que la noche anterior había tenido un sueño. En ese sueño veía a un hombre que estaba queriendo matar a su esposa y estaba después intentando matarse a sí mismo. Entonces ese día estaban en una plaza, nos reunimos para orar antes de salir, para compartir aún las palabras o el sentir que teníamos respecto a quién debíamos encontrar ese día, ¿no? Entonces cuando iban a orar, un discípulo de este líder viene y le dice: che, vos sabés que me acaba de llamar un amigo que por favor, si puedo ir a socorrerlo, que está teniendo una situación de violencia en su hogar. Y él al instante se acordó del sueño. Y cuando lo acompaña, cuando van, era en otro barrio re lejos, cuando van, el tipo estaba con un arma intentando matar a la esposa y entre que quería matar a la esposa se quería matar a él. Yo digo, Dios todo lo conoce y muchas veces nos expone a situaciones que demandan de nosotros simplemente confiar en Él y creer en Él. O sea, osadía, valentía. Cuando uno ve, la historia terminó bien, nadie murió. Terminaron todos rendidos a Jesús. Sí, terminaron todos rendidos a Jesús porque Dios está queriendo, y yo creo que nosotros somos la iglesia que va a ver esto como natural, sería. Dios está queriendo encontrar a gente que la está pasando mal y está queriendo usarte a vos y está queriendo usarme a mí. Lo que necesita es encontrar personas que tienen osadía. Osadía. A mí me impresiona porque Hechos capítulo 4, por ejemplo, muestra que esto como que fue visto por las autoridades. No sé si se acuerdan este pasaje, Hechos 4:13. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta que eran gente sin estudios, que no tenían preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. O sea, en Pedro, en Juan, en los discípulos de Jesús lo que se veía era osadía, pero ¿saben? Esa es consecuencia directa de la obra del Espíritu Santo. Es más, es lo que uno ve en Pedro al levantarse en Pentecostés y comenzar a predicar. Vemos en él osadía, porque ante una situación que tenía todo el mundo perplejo, él vino a traer luz y claridad. Y no le importó quizás que algunos pensaran que estaban borrachos, que algunos pensaran que estaban, ¿qué les pasa a estos tipos? Yo no sé si vos has luchado quizás por mucho tiempo con inseguridades, pero yo estoy confiando que las experiencias con el Espíritu Santo te van a hacer libres en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que Él sabe hacer. Todos venimos de algún lugar así. De ser libres de inseguridades, de ser libres de temores, de ser libres, por ejemplo, el temor al rechazo de la gente. El temor a que la gente nos dé la espalda, nos traicione, tantas cosas que uno de lo que tiene que deshacerse, o por ejemplo volvernos, algo que es clave y que confío que vos lo vas a poder hacer en tu caminar con el Señor, es volvernos inofendibles. Yo estoy convencido, por ejemplo, en mi rol pastoral, yo no puedo dar lugar a la ofensa en nada. No hay forma. Hoy, justo cuando estaba en el aeropuerto, estoy terminando mi segundo libro y me estaba acordando de una historia que se la compartí al pastor Josías, de un muchacho que
que se fue muy mal de nuestra comunidad en su momento, porque él tenía una amplia formación teológica, ¿no? Y un problema de base, falta de sanidad interior. Entonces, mucho conocimiento, falta de sanidad en tu ser interior. Era un tipo envanecido, cegado por el orgullo. Entonces, fue muy difícil para él ser discipulado, porque él se las sabía todas, ¿entiendes? Cosa que no te recomiendo, ¿no? Uno necesita ser formado por alguien. Vos no me podés decir que obedeces al Dios que no ves si no podés obedecer a la gente que Dios pone en tu camino. Acordate de eso. Que a mí me costó aprender eso. Y esta persona entonces se fue mal, se fue enojado conmigo. Yo la verdad que no entendía por qué. Con la iglesia, con la vida, con todo, ¿no? Se fue y bueno. Y me acordaba, claro, pasaron unos años y de pronto un día recibo un mensaje de él. Yo la verdad que ni sabía en qué estaba y de qué era de su vida. Y en ese mensaje me pedía por favor poder juntarse conmigo. Y claro, él estaba atravesando un momento como de restaurar y solucionar un montón de situaciones, porque su esposa de 27 años estaba muriendo de cáncer. Y en el peor momento de su vida, lo único que atinó a hacer es empezar a tratar de saldar cuentas, ¿no? Y sinceramente, claro, se juntó conmigo, me pidió perdón. Yo no tenía de qué perdonarlo, porque en el sentido de que no me había hecho nada. Para mí no me había hecho nada, sería. O sea, uno, no solo por ser pastor, digo, ninguno de nosotros puede guardar en su corazón ofensa si quiere que el Espíritu Santo haga algo con nosotros. No podemos, o sea, a un hijo de Dios no le está permitido, no nos va a ir bien. Sería muy largo ponerme a predicar de esto, pero entonces, volviendo a esto, necesitamos ser libres de cualquier cosa que quiera atar nuestra vida. Dios está queriendo desatar en nosotros osadía, valentía, para que en cualquier lugar donde nos toque estar realmente podamos ser luz. Yo me acuerdo la primera vez que oré por alguien, por una palabra que sentí en un comercio. Para mí fue romper como una barrera. Porque acá es fácil orar, en donde estamos en un ambiente en donde Dios está. Pero llevar, por ejemplo, la sanidad física a la calle, cuando recién arrancás, vos te haces un montón de cuestionamientos, ¿no? Y si no se sana, y acá en el comercio, o sea, y un montón de cosas así. Lo que uno necesita en realidad, y lo tenemos que reconocer, es valentía, es osadía para determinadas cosas a las que Dios nos impulsa. O jugárnosla, ¿no? Muchas veces palabras de ciencia que Dios nos da, de sentir, por ejemplo, algo para alguien. A mí me vive, la típica forma en la que Dios me vive hablando es con certezas en mi espíritu. De pronto sé algo de alguien que no podría saberlo y no es que Dios me habló o como que yo creo que es así y voy y le pregunto a la persona y es así sería. Y bueno, qué sé yo, es así. Evidentemente Dios quiere hacer algo porque no conozco a la persona y me pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, me he dado cuenta en los años que lo que tuve que romper para permitirle al Espíritu Santo como usarme desde ese lugar es cualquier tipo de inseguridad y cualquier tipo de temor, para que la valentía dé a luz la obra del Espíritu en otra persona. Entonces lo segundo que es valentía, osadía. Dios pone palabras, Dios pone a través del Espíritu osadía. Y yo creo que lo último que nos muestra esta historia con mucha claridad es los dones del Espíritu, ¿no? Hace poco terminamos de grabar con el pastor Josías acá la segunda temporada de nuestro podcast. Nos cuesta horrores coordinar para poder grabar, lo voy a ser sincero. Sí, es por la gracia de Dios. Vos tenés bueno, sí, el espíritu de hipismo necesita salir del pastor Josías. Pero saben que grabamos parte de una serie sobre dones espirituales, ¿no? Y para nosotros los dones espirituales son tan útiles, usados con sabiduría, ¿no? Para mí siempre el complemento de los dones, el complemento correcto es el carácter de Cristo en nosotros, ¿no? Cuando los dones están asentados sobre una persona que no tiene el carácter desarrollado, y a veces hay problemas, aunque no debería ser un límite para impedir la obra del Espíritu. Yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros, ¿no?
Y muchas veces el carácter es fruto de un proceso en el que Dios va tratando con nosotros, ¿no? Pero miren, desde el momento en el que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, lo que sucede es que dones se activan y comienzan a estar a disposición de la iglesia. Y las mismas cosas que lo vieron hacer a Jesús, de pronto ellos se dieron cuenta que las podían hacer. Y oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Y se movían en profecía, y se movían en palabras de ciencia, y se movían en discernimiento. Y se activó eso. Y miren, algo en lo que todos estos años hemos estado trabajando, mi generación con el pastor Josías es una generación que entiende que esto es para la iglesia. Esto no era solo para los apóstoles, esto no es solo para un líder, no es solo para el pastor acá. Esto es algo que está a disposición de todo aquel que en él cree y que busca del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo pienso en los dones, lo que tengo que decir es que son herramientas que el Espíritu Santo pone a nuestra disposición. Porque nosotros de manera natural estamos limitados. O sea, no es que vamos a traer a la gente a Cristo Jesús convenciéndolas. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta toda la cuestión intelectual. He leído años apologética para tratar de convencer a la gente de... Pero sinceramente, les digo la verdad, a pesar de que me enriquece, no me ha servido nunca para nada. O sea, todas las cosas más impresionantes que Dios ha podido hacer en la vida de otras personas fue pura y exclusivamente por obra del Espíritu Santo, sería. Nuestras palabras son limitadas, nuestras capacidades son limitadas, pero la obra del Espíritu Santo es completamente ilimitada. Entonces, Él ya en Pentecostés desató dones. Fíjense que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 12, y muchos de ustedes deben conocer esto, ¿no? Versículos 7 al 11 es como que da como una listita, ¿no? Y dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu le da palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros discernir espíritus. A otros hablar diversas lenguas. A otros interpretar lenguas. En todos, el que está detrás, ¿quién es? El Espíritu Santo. Miren, estos dones están al acceso de todos sin importar la edad. Me encanta ver en mi comunidad a niños que son usados por Dios para sanar. Porque en realidad el Espíritu Santo no tiene problemas con la edad. Porque quizás vos te ves a vos pibe y decís, a mí Dios me va a usar para... Sí, a vos Dios te va a usar. O sea, no tiene que ver con tu edad, no tiene que ver ni siquiera, aún muchas veces, con los errores que cometemos, porque es por gracia, sería. Si fuera por perfección para ser usado, estamos perdidos todos, chicos. No zafa ninguno, sería. Es por la gracia de Dios que comenzamos a caminar en que estas experiencias que estamos teniendo con el Espíritu Santo se traduzcan en algo que afecta a otros. Que afecta a otros. Porque los dones, miren, no son principalmente para nuestro beneficio, son para beneficio del que tengo a mi lado. Del que está cerca mío, del que conozco, del que va a la escuela, del que está en el barrio. Entonces, hoy yo quisiera poder afirmar, la verdad que te estoy transmitiendo hoy quizás es sencilla para muchos, pero no quiero hacerla muy complicada, porque hoy quisiera que nos podamos sumergir un tiempo en la presencia del Espíritu Santo, porque quizás muchos de ustedes me están escuchando y me dicen, pero yo no experimenté al Espíritu Santo. Bueno, quédate tranquilo que hoy lo vas a experimentar. Pero más allá de eso, yo quiero que se te fije esta verdad en la mente. El Espíritu Santo es mucho más que una emoción momentánea, que una emoción pasajera. Son hermosas las experiencias con Él y las necesitamos. Pero si eso no se traduce en otras vidas siendo afectadas por lo que el Espíritu Santo está haciendo en vos, nos estamos quedando cortos. Hay algo ahí que no está funcionando como debería funcionar. Entonces, perdón si te lo digo, tomátelo como de un hermano mayor, ¿no? El Espíritu Santo quiere hacer algo con tu vida, déjalo que lo haga. Permitíselo hacer.
Permitíselo hacer. Y si vos me vas a decir, sí, ok, pero tiene que empezar por mí, fenómeno, para eso estás acá. Para eso vinimos, para ser transformados por Él. Amén. ¿Te querés poner de pie conmigo? Miren, hoy que les leí un pequeño versículo del capítulo 4 de Hechos, esa escena de Hechos está espectacular. Porque uno ve ahí, Pedro y Juan habían sanado a un lisiado y eso provocó que mucha gente viniera y escuchara de Jesús. Los arrestaron, tuvieron toda una situación en donde tuvieron que comparecer ante el consejo de los gobernantes, de los religiosos. Los terminaron soltando, vieron en ellos osadía. Pero me encanta, quiero terminar con esto y que podamos orar. Me encanta cómo termina acá el capítulo 4 porque dice en el versículo, registra en el versículo, desde el versículo 27, pero quiero leerles desde el 29, una oración que hicieron una vez que Pedro y Juan fueron liberados. Dice algo así como: Señor, toma en cuenta sus amenazas, porque los amenazaron para que no sigan hablando de Jesús. Escucha esto. Los amenazaron. Y ellos oraron así: Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Quiero que mires cómo estas dos consecuencias de las que te hablé, la de experiencias con el Espíritu y la de evangelizar a otros, están conectadas y se retroalimentan, y así debería ser la normalidad de nuestra vida. Escuchen esto, porque si lo pueden atesorar y vivir, es imposible que no vivamos afectando nuestro entorno, donde sea que nos movamos. O sea, ellos acababan de ser usados por el Espíritu Santo de Dios, no solo para sanar a un lisiado, sino para evangelizar y llevar al arrepentimiento un montón de gente que fue impactada por el milagro del lisiado. Y en realidad los amenazaron de muerte y tenían motivos para dejar de hablar de Jesús, pero ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y habían oído. Y cuando salieron, a pesar de que los gobernantes habían visto osadía y valentía en ellos, le pidieron a Dios en oración aún más osadía y aún más valentía. Y tuvieron otra experiencia con el Espíritu Santo que evidentemente está diferenciada de Pentecostés, porque Pentecostés fue una experiencia sobrenatural y esta también. Fíjense también cómo el bautismo del Espíritu Santo, me gusta como un hombre de Dios lo llama como un goteo, ¿no? Es como que me inunda, pero en realidad no dejo de experimentarlo si lo sigo buscando. O sea que no vas a tener una experiencia con el Espíritu Santo en tu vida. Vas a tener una vida de experiencia con el Espíritu Santo. O sea, toda tu vida va a ser de experimentarlo. De una gloria menor a una gloria mayor, de ir más profundo, de no quedarte con lo que viste y con lo que oíste. Y eso va a retroalimentar aún tu vida de dar a otros, tu capacidad de dar a otros, de brindar a otros, de encender a otros, de despertar a otros. Yo por eso quisiera que hoy podamos orar y sentía de poder ministrar la obra del Espíritu. Porque quizás, como te decía hoy, quizás hay muchos que me dicen: no, yo no experimenté al Espíritu Santo. Porque la verdad no, ni la primera consecuencia ni la segunda consecuencia. En el nombre de Jesús de Nazaret lo vas a experimentar, ¿sí? Y no va a ser solo hoy, sino que va a ser tu normalidad. Porque el Espíritu Santo ha decidido hacer su casa en vos. O sea, eso no es poca cosa. O sea, tu vida vale mucho para Dios. Nuestra vida para Dios, Dios cuenta con nosotros, en otras palabras. Dios cuenta con nosotros para su obra sobre la tierra. Entonces yo quisiera que podamos orar. Yo estoy confiando en la obra del Espíritu y que el Espíritu pueda visitarnos hoy, ¿sí? Esto es más, yo siento que esto no se trata de lo que Él está queriendo hacer en nosotros, sino de lo que nosotros vamos a poder hacer en otros. Yo sé que muchas veces tiene que iniciar en nosotros porque tenemos problemas graves que resolver. Bueno, vamos a confiar que el Espíritu Santo nos conoce y lo va a hacer.
pero por encima de eso que nos va a dotar y nos va a capacitar para que otros puedan ser bendecidos a través de nuestra vida. ¿Sí? Ahí donde estás, cerrá tus ojos conmigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo te estoy pidiendo ahora por tu gran amor y tu misericordia que vengas con poder en este lugar. Ahí donde estás, comenzá a invocar al Espíritu Santo, porque lo estamos invocando juntos, puestos de acuerdo. Señor Jesús, vos dijiste que donde 2 o 3 se ponían de acuerdo en tu nombre, vos no nos ibas a negar a tu Espíritu Santo. Y yo te estoy pidiendo que en esta hora mires nuestro acuerdo, mires nuestro acuerdo, mires nuestro acuerdo y desciendas con poder. Nosotros no deseamos solo una visita, deseamos que hagas una habitación en nosotros. Deseamos que cuentes con nosotros. Espíritu Santo de Dios, yo te estoy invocando en este lugar, junto a toda esta generación que tiene hambre y sed por tu presencia. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. 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 Yo te invoco en este lugar. Yo te estoy pidiendo, Espíritu de Dios, que cada uno de los que está presente en este auditorio tenga una marca hecha por tu persona en su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, Espíritu Santo, así como en Pentecostés descendiste con poder sobrenatural, llenaste las vidas, utilizaste a cada uno, aún con dones, con osadía, poniendo palabras en su boca. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que sumerjas a tus hijos en esa realidad. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret, en lo que vos vas a hacer a través de sus vidas. Yo creo en lo que vos vas a hacer a través de sus vidas, Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta hora te estoy pidiendo en el nombre de Jesús de Nazaret que desciendas con poder en este lugar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invocamos. En el nombre de Jesús te invocamos. Espíritu, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y invoca al Espíritu de Dios. Decirle: Espíritu de Dios, yo quiero que hagas algo en mí. Si sos de esos que no lo experimentó al Espíritu Santo, decirle: Señor, yo necesito una experiencia con tu persona. Señor, yo necesito una experiencia con tu persona. Si sos de esos que ya lo experimentó, pero están hambriento por más, decirle: Señor, yo no me conformo con lo que he visto. Señor, yo no me conformo con lo que he oído. Señor, yo no me conformo con lo que conozco. Espíritu Santo de Dios, te estamos invocando en este lugar. Vení con poder y con autoridad. 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 Yo me vuelvo contra todo espíritu que ata tu vida al temor. Yo me vuelvo contra todo espíritu que ata tu vida a la inseguridad. Por el poder que hay en el nombre de Jesús. Por el poder que hay en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, con tu poder y con tu autoridad, sea deshecho todo yugo que ata el temor, que ata la inseguridad en la vida de estos hijos tuyos, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, toda obra demoníaca que estaba oprimiendo tu mente, haciéndote creer que no sos capaz, haciéndote creer que no vas a poder, haciéndote comparar aún con otros, que Dios no te va a usar, Satanás, en el nombre de Jesús, yo te ato y te echo fuera. Por el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret, se ha liberado toda vida en el nombre de Jesús que estaba atada a la opresión demoníaca ahora. Por el poder que hay en el nombre de Jesús. Ahora, toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí donde estás, si vos sentís que el enemigo te oprime con temor y con inseguridad, comenzá a reprender a Satanás, decirle: Satanás, no tenés parte ni arte conmigo. Yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco a Jesús. Yo estoy prisionero de la obra del Espíritu Santo.
En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios, vení y llená con libertad y marcá cada vida. Vení y llená con libertad y marcá cada vida. Vení y llená con libertad y marcá cada vida. Vení y llená con libertad y marcá cada vida. Yo estoy declarando en el nombre de Jesús que es deshecha toda obra que las tinieblas habían establecido en el nombre de Jesús para marcar los corazones, para marcar las vidas, por el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Es deshecha, es deshecha, es deshecha, es deshecha, es deshecha. Yo te estoy pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que donde el enemigo había tomado autoridad, el Espíritu de Dios tome lugar en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios toma lugar. El Espíritu de Dios toma lugar. El Espíritu de Dios toma lugar. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, descendé con poder en cada uno que está hambriento y está sediento por tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, aquellos que sienten que el Espíritu Santo tiene preparado algo para su vida hoy, una asignación, una impartición, aún la activación en un don, aún una experiencia que los va a transformar. En el nombre de Jesús yo te invito al altar. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga conforme a su voluntad lo que Él desea hacer. Lo que Él desea hacer. Por el poder que hay en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, vení y manifestate con poder. Vení y manifestate con poder.